Las casas embrujadas, las casas malditas, encierran dentro de sus paredes secretos tan terribles que desprenden energías viles que corrompen el lugar. Y el problema viene cuando sus habitantes viven los espantosos infortunios que esas casas proveen con malicia. Show de horror. Buen día, mi nombre es Cassandra Álvarez. Por cuestiones laborales no puedo dar mucha información de lo que voy a contar. Seré muy discreta con los datos que proporcionaré. Yo trabajo como productora en una televisora. Hemos lanzado programas muy exitosos a pesar de la pérdida tan dramática de espectadores desde que las plataformas como YouTube comenzaron a crecer. Y es justo por esta competencia que comenzamos a idear programas que pudieran atraer a mucha más audiencia. La batalla no es fácil, y aquí entre nos, no creo que le quede mucho tiempo de vida a la televisión tradicional. Incluso nosotros hemos decidido ir migrando a esa plataforma de videos poco a poco con algunos programas. Pero bueno, volviendo al tema. El año pasado, antes de que toda esta cuestión del dichoso virus saliera a arruinar nuestras vidas, estábamos planeando un programa nuevo muy especial que lanzaríamos durante octubre por las fechas de Halloween y Día de Muertos. Se trataba de un proyecto muy ambicioso con el que esperábamos salir del bache. Era un reality show del mismo corte que Big Brother. De hecho, gracias a ese programa fue que surgió este proyecto. Y como hace 5 años que no hacemos otra edición, creímos que esta sería una buena manera de volver. La idea era que un grupo de 14 personas entrara a una casa que fuera conocida por estar embrujada, y ahí tendrían que vivir 2 meses enteros. Pero lo picante de la situación es que harían actividades como jugar a la Ouija, serían espantados a todas horas por nuestro equipo y demás. En otras palabras, sería como un Big Brother de terror. ¿Te imaginas? Vivir cada día encerrado con otras 15 personas, con el constante miedo de que en cada esquina encontrarás algo que te saque el corazón del susto. Y lo mejor es que o podría ser obra nuestra o algo realmente paranormal. Lo que debería preocuparte aquí no era tu salud física, sino tu salud mental. Bien, preparamos todo. Presupuestos, lugares, convocatorias, toda la teoría estaba lista. Llegamos a la casa para ver qué cosas podríamos implementar. La verdad es que sí daba muchísimo miedo así como estaba. No queríamos retocarla demasiado para que siguiera teniendo ese toque espeluznante, pero por cuestiones de higiene sí tuvimos que hacerle muchos cambios. Y fue aquí donde todo se comenzó a torcer. Verán, la gente que trabajaba dentro de la casa comenzó a experimentar cosas muy fuertes. Había veces que supuestamente tenían que salirse de la casa por seguridad. Yo no entendía el porqué. No soy muy creyente de estos temas paranormales, así que de tantas veces que se daban estos hechos, llegué a creer que eran puros pretextos para dejar de trabajar. Las fechas se nos estaban viniendo encima y no parecía que fuéramos a terminar a tiempo. Como estrategia, tanto para avanzar en el proyecto como para vigilarlos, ordené que se pusieran las cámaras lo antes posible. Y no fue sino hasta que lo hicieron que noté y entendí muchas cosas. Un día que nos encontrábamos revisando las cintas para asegurarnos que las cámaras estaban colocadas en los lugares correctos y que todo estuviera bien, vimos que una de las sillas se comenzaba a mover sola. No había ni un trabajador ahí. Por increíble que suene, se fue arrastrando hasta la pared y se detuvo. En la sala donde estábamos nos quedamos boquiabiertos. ¿Sabes qué es lo curioso? Que esto era material perfecto para promocionar el nuevo programa, así que nos reunimos para revisar semana con semana las cintas en busca de cosas de este estilo. Es impresionante todo lo que vimos ahí. Objetos cayéndose de las mesas, luces que parpadeaban, la típica sombra apenas visible que pasa de una habitación a otra y eventos similares. Conforme pasaron los días, la actividad paranormal fue empeorando.
Los trabajadores no podían hacer sus labores bajo estas condiciones, y no porque un fantasma estuviera molestándolos todo el tiempo, sino porque todos estaban aterrados. La gota que derramó el vaso ocurrió un día que nos llamaron para decirnos que uno de los ingenieros de sonido se encontraba muy mal. Cuando nos enviaron las grabaciones días después, vimos que en una habitación de esa tétrica casa estaba trabajando uno de los ingenieros poniendo micrófonos cuando de pronto se detuvo. Se puso de pie y comenzó a golpear su cabeza contra el muro, una y otra vez. Los golpes tan extraños alertaron a sus compañeros y fueron hasta ahí para ver qué pasaba. Cuando lo encontraron, el ingeniero tenía ya sangre por todo el rostro, y la pared estaba manchada también. Pero lo que nos revolvió el estómago a cada uno es que desde su nuca tenía una marca morada. Tenía la forma de una mano, como si ésta hubiera estado agarrándolo por el cuello y azotándolo en la pared. Los altos mandos, al enterarse de que estaba pasando todo esto, decidieron cancelar el proyecto por la seguridad de los trabajadores y de los concursantes que llegaran, claro. No puedo olvidar cómo se manejó todo internamente. Nadie sabía explicar el por qué se iba a cancelar el programa. Creo que tenía mucho potencial, pero no íbamos a poner en peligro a todos los involucrados ahí. Sinceramente espero que se vuelva a hacer. Personalmente me hubiera gustado ver un show de este tipo. En esta casa hay fantasmas. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Bernardo. Esta anécdota que traigo hoy me sucedió hace relativamente poco. Soy una persona que siente especial satisfacción por ayudar a los demás. He participado como voluntario en la Cruz Roja para innumerables catástrofes naturales como terremotos, inundaciones, incendios y mucho más. Incluso he viajado a varios países en nombre de esta organización con el fin de ayudar a estas personas necesitadas. He vivido cosas horribles en estos lugares y uno que otro caso paranormal, pero esas son historias para otro momento. Aquí en mi ciudad acostumbro a llevar despensa a albergues, iglesias y otros centros de acopio. Y de vez en cuando me dedico a ayudar personalmente a hombres y mujeres en situación de calle. Un día estaba caminando para ir de compras al supermercado cuando vi que en una esquina había un señor pidiendo dinero. Me acerqué a él como acostumbro en estos casos y me puse a platicar con él. El señor se llama Aurelio. Creo que le dio mucho gusto que estuviera ahí platicando con él porque todo me lo contestaba con una sonrisa. Después de conocernos mejor, llegamos a un punto en el que le pregunté dónde vivía. Me respondió que habitaba una casa abandonada un poco lejos, junto con otras 9 personas en la misma situación que él. Para mí, eso significaba que serían 9 personas a las que podría ayudar con todo el gusto del mundo. Como pago simbólico, le ofrecí un dinero a cambio de que me llevara a ese lugar para poder conocer tanto la zona como los habitantes. Era octubre, así que diciembre no andaba tan lejos, lo que significaba que recibiría el aguinaldo de mi trabajo y lo podría gastar en comprarles algunos utensilios y víveres para que pudieran comer o algo así. En fin, al día siguiente, que era sábado, nos vimos en el mismo sitio. De ahí nos fuimos caminando hasta la casa. Fueron como 40 minutos de caminata. Le pregunté por qué iba tan lejos a pedir caridad y me respondió que en esa zona daban buen dinero. Llegamos a su casa. Desde el primer vistazo me pareció una estructura ominosa, con la fachada cayéndose a pedazos y pintarrajeada, las ventanas rotas, la naturaleza creciendo sin control por todas partes. El estilo que tenía no me parecía para nada latinoamericano. Parecía más europeo, estadounidense o canadiense incluso. ¿Quién sabe a quién le había pertenecido o por qué había sido abandonada en primer lugar? Entramos. Adentro había 5 personas. Los demás habían salido por el pan, que es como ellos llaman a pedir caridad. 3 estaban dormidos, 2 juntos en una cama sucia y rota y el tercero en otra cama. Me dio mucho gusto saber que, además de tener un techo, tienen 2 camas que se pueden turnar.
Había dos mujeres despiertas platicando. Cuando nos vieron, nos saludaron amablemente. Eran ya mayores. El señor Aurelio me mostró gran parte de la casa. Me dijo dónde dormían, dónde se suponía que era la cocina y demás. Y finalmente me mostró la última habitación, una a la que dijo que no podíamos entrar. Le pregunté cuál era la razón y me contestó que ahí dentro habitaba Alberto, quien desde hacía unas semanas había cambiado muchísimo. Me cuenta que tiene 17 años y que poco a poco se fue volviendo muy violento. De ser alguien amable y tierno, se fue convirtiendo en un joven nada tolerante. Llegó a golpear a varios del grupo por problemas que él mismo comenzó. Dice que a veces lo encontraban en una esquina de la casa hablando solo y rasguñando las paredes o con los dos brazos levantados, y así duraba hasta 1 hora. Alberto era un chico sano mentalmente. No saben qué fue lo que le ocurrió. Sin embargo, tienen una explicación para nada ortodoxa. Y esta es la razón por la que estoy contando esta experiencia. En esta casa hay fantasmas. Y sí, con esas mismas palabras me lo dijo Aurelio. Bajamos al piso inferior de la casa y ahí platicamos con las dos mujeres que estaban despiertas, pues ellas podían dar fe a la locura que me contó Aurelio. Todos afirman que es común ver sombras colgando del techo. Imagina un murciélago del tamaño de un niño colgando dormido de un árbol. Pues así son estas sombras. Aurelio cuenta que, por ejemplo, una noche que iba a darle de cenar a Alberto, subió las escaleras y sintió un frío estremecedor. Nada normal para la época. Cuando levantó la vista por pura casualidad, vio a una de estas sombras colgando justo encima de él. Al principio no sabía qué era. Incluso pensó que se trataba de alguna ilusión óptica provocada por el juego de luces de la oscuridad, pero que después de subir las escaleras giró su cabeza y ahí seguía esa cosa. Una de las señoras cuenta sobre manos que salen del suelo y se quedan así, en reposo. Las ve de vez en cuando. Al principio le sacó el susto de su vida, pero que después de tantas veces aprendió a ignorarlas. El miedo sigue ahí, por supuesto, pero ya no quiere darle importancia. Además de estas apariciones extrañas, no había pasado nada violento. Sin embargo, con Alberto cambió la situación y creen firmemente que alguno de estos fantasmas se le metió al jovencito y que por eso está actuando tan extraño. Me cuentan que un día entraron a su habitación para dejarle comida y que lo encontraron, y esto es lo más extraño que lo han visto hacer, parado de cabeza. Pero no estaba sosteniendo su cuerpo con las manos, sino con su misma cabeza. Corrieron hasta él para acostarlo. Su cuello se sentía muy rígido. Estaba ya inconsciente. Dejé esa casa con un muy mal sabor de boca y con muchos escalofríos. Me preocupaban sus habitantes, pero sobre todo el pobre Alberto. Lamentablemente, él murió semanas después. Los extraños acontecimientos que comenzaban a ocurrirle terminaron por acabar con la fortaleza de su cuerpo y su salud mental, por supuesto. Hasta el día de hoy sigo ayudando a estas personas y lo seguiré haciendo hasta que ya no pueda más. Ruidos en casa. Hola, me llamo Gabriela. Tengo 19 años. Lo que voy a contarles me sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Ya llegué a un punto en el que me he acostumbrado más o menos, pero por las noches, si lo escucho, no puedo volver a dormir. Mis padres se divorciaron hace unos años. No acabaron en buenos términos, así que tuve que irme a vivir con mi mamá a una casa que comenzamos a rentar en una zona no muy bonita. Pensamos que sería provisional, pero lo barata que es y la situación tan difícil por la que estamos pasando no nos deja irnos de aquí. Lo digo desde ahora porque seguro muchos me dirán que por qué no me he largado ya. Todo comenzó una de las primeras noches que dormimos ahí. Mi mamá tiene su cuarto y yo el mío. Ambos tienen su propio baño. En medio de la noche fui despertada por el sonido de la regadera de mi baño.
Entre lo poco consciente que estaba, pensé que era mi mamá que decidió tomar un baño. Sin embargo, un rayo de lucidez me hizo pensar que por qué mi mamá estaría tomando una ducha en mi cuarto cuando ella tenía su propio baño. Sin mencionar que ya eran muy altas horas de la noche y las luces del baño se encontraban apagadas. Me levanté de la cama. El sonido era clarísimo. Caminé hasta el baño, abrí la puerta y en cuanto lo hice, el sonido se detuvo. Tan cortante como si pararas una canción en un reproductor de música. No había nadie ahí en el baño. Corrí hasta la habitación de mi mamá y le conté lo que había pasado. Somnolienta me dijo que seguro lo había soñado y que durmiera con ella. Dado que esta fue la primera vez que sucedió, le seguí la corriente. Quizás sí había sido obra de mi cerebro adormilado. Yo tengo una guitarra colgada. Es solo un adorno. Días después, estaba haciendo mi tarea con los audífonos puestos. La música estaba a un volumen lo suficientemente alto como para no escuchar mi alrededor. Pero cuando la canción que estaba fue terminando, alcancé a oír una guitarra. Lo primero que vino a mi mente fue que la siguiente canción debía comenzar con una guitarra, pero ninguna de las que conocía comenzaba así, y menos con un tono tan discordante. Cuando tomé mi teléfono, me di cuenta que no había empezado ninguna canción, lo que significaba que el sonido de las cuerdas provenía de mi habitación. Espantada, giré la cabeza hacia mi instrumento y estaba ahí colgado como siempre, pero el sonido se había detenido. Este tipo de sucesos extraños ocurrieron una y otra vez. La llave del lavabo se escuchaba abierta, las sillas arrastrándose, puertas abriéndose y cerrándose, cosas cayendo, zapatos caminando. Pero nada de eso ocurre realmente. Solo es el sonido proyectándose. Es una locura. Y siempre se detiene cuando vamos a checarlo. Es como si yo, estando desde mi propia dimensión, escuchara lo que pasa en otra dimensión. Ni siquiera sé cómo explicarlo. Hay meses en los que estos eventos aumentan, otros en los que disminuyen, pero siempre están presentes. Nunca me han asustado como tal en esta casa, pero estos sonidos espontáneos me están arrebatando la cordura. Tengo muchísimo miedo de que uno de estos días, cuando vaya a ver de dónde proviene el ruido, sí tenga la desgracia de ver a alguien o algo.